Programa 21. Puntos y rectas en el triángulo. En este programa se mostrarán las propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices de diferentes tipos de triángulos. Ya aprendiste a construir la mediatriz de un segmento de recta y la bisectriz de un ángulo, y conociste sus propiedades. ¿Qué sucede si construimos las mediatrices a los lados de un triángulo? Recordemos que el conjunto de puntos que equidistan de los extremos de un segmento forma una recta perpendicular al segmento llamada mediatriz. Construyamos primero la mediatriz del lado BC. Tomando como centro al punto B, trazamos el arco MN con un radio mayor a la mitad de la longitud de BC. Con el mismo radio hacemos centro en C y trazamos el arco PQ. Los arcos se intersecan en los puntos R y S. La recta que pasa por R y S es la mediatriz del lado BC. Procedamos de igual manera para los lados AB y AC. Observa que las mediatrices de los lados de un triángulo se intersecan en un punto. Cada mediatriz equidista de los extremos de su respectiva recta. Si las tres mediatrices coinciden en un punto, ¿qué propiedades tiene este? Recuerda que la bisectriz es una semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos iguales. Por lo tanto, sus puntos equidistan de los lados del ángulo. ¿Qué sucede cuando se trazan las bisectrices de los ángulos interiores de un triángulo? Hagámoslo primero para el ángulo B. Con cualquier radio y haciendo centro en B, trazamos el arco PQ. Con centro en P y radio mayor a la mitad de la distancia entre P y Q, trazamos el arco RS. Con centro en Q y el mismo radio, trazamos el arco TU. Los arcos se cortan en el punto M. Ahora trazamos la semirrecta BM, la cual es bisectriz del ángulo beta. Procedemos de igual forma para los ángulos A y C. Observa que las bisectrices de los ángulos interiores de un triángulo se intersecan en un punto llamado incentro. Si el incentro es la intersección de las bisectrices de los tres ángulos, ¿cuáles son sus características? ¿Qué relación hay entre la distancia respecto a cada uno de los lados del triángulo? Mediatrices de un triángulo obtuvimos el circuncentro y con las bisectrices el incentro. Existe otro par de rectas importantes en un triángulo con las cuales se obtienen otros puntos notables. Veamos primero el que se obtiene con las alturas del triángulo. Para construir la altura al lado BC de este triángulo, con tu compás, haz centro en el vértice A y traza un arco de circunferencia de radio AB que corte al lado BC y a su prolongación en el punto D. Construye la mediatriz del segmento BD. E es el punto de intersección de la mediatriz y la prolongación del lado BC. Y el segmento AE es la altura del triángulo correspondiente al lado BC. Ahora procede de igual manera para cada vértice. Las tres alturas de un triángulo o sus prolongaciones se intersecan en un punto, llamado ortocentro. Por último, veamos lo que pasa con otra línea de los triángulos, la mediana. Une el punto D con el vértice opuesto, en este caso A. El segmento AD es la mediana al lado BC. Para construir la mediana al lado BC, localiza su punto medio con ayuda de su mediatriz.
de igual forma la mediana de los otros dos lados. Las tres medianas de un triángulo se intersecan en un punto, llamado baricentro o centro de gravedad. ¿Sabías que el centro de gravedad de los cuerpos no siempre se encuentra a la mitad de sus dimensiones? Si la masa del cuerpo está distribuida uniformemente, su centro de gravedad sí está ubicado en la mitad de sus dimensiones. Para los cuerpos en donde la masa no se distribuye de manera uniforme, el centro de gravedad se localiza en la zona que posea mayor masa. Por ejemplo, este vaso tiene el centro de gravedad en su cabeza, una pera cerca de su base y un avión generalmente entre sus alas delanteras sobre su eje de simetría. ¿Dónde tendrán su centro de gravedad esta ave y esta abeja? Veamos ahora de qué manera podemos utilizar los puntos y rectas notables del triángulo en el siguiente problema. Se quiere construir una escuela telesecundaria cerca de 3 poblados, de tal manera que la distancia de la escuela a cada pueblo sea la misma. ¿En dónde se debe construir la escuela? Más adelante volveremos a este problema. Viajemos en el tiempo. Estamos en Francia, a principios del siglo XIX, época del Imperio Napoleónico, y de los grandes matemáticos, Ollier, Laplace y Lagrange. Mucho se sabe de las conquistas del ejército de Napoleón, pero poco de su afición por la geometría y de su amistad con grandes matemáticos, Ollier, Lagrange y Laplace. Cuenta la historia que en muchas ocasiones Napoleón se reunió con ellos para platicar de matemáticas. En una de esas conversaciones, Laplace le comentó: «General, a usted le podemos oír cualquier cosa, menos lecciones de matemáticas». Acicateado por estos comentarios, Napoleón les comunicó a sus amigos su descubrimiento. Napoleón afirmaba que si se construyen triángulos equiláteros sobre los lados de cualquier triángulo, los centros de gravedad de estos últimos formarán un triángulo equilátero. El descubrimiento de Napoleón actualmente se conoce como Teorema de Napoleón y su demostración se le atribuye a Lorenzo Mascheroni. Para saber más acerca de las propiedades de los puntos y rectas notables de los triángulos, puedes consultar las siguientes páginas electrónicas. En ellas podrás conocer aspectos importantes sobre las construcciones geométricas con regla y compás y autoevaluarte. Regresemos al problema planteado. Para resolverlo, construye un triángulo que tenga por vértices los poblados A, B y C. ¿Ya sabes cuál es el punto que debes encontrar? Efectivamente, necesitas localizar el circuncentro del triángulo.